estas creencias, todas estas prácticas, estos distintos sistemas como reales para ser estudiados. No los cuestionamos, no los criticamos, los tomamos como un objeto ¿de qué? Un objeto de estudio, ¿sale? Vamos a seguir avanzando. Y bueno, les voy a compartir esta imagen, que es la imagen de una partera famosa. Bueno, todas las parteras son famosas, ella es todas las parteras son famosas de acuerdo, bueno, en este contexto, ella es una partera chiapaneca que durante la pandemia, el COVID, estuvo brindando atención a muchas embarazadas. La que se encuentra aquí, cerquita de ella, acá, es su nuera, que la estuvo ayudando, es una aprendiz de partera, y ese es el librito donde ellas registran sus nacimientos. Cabe destacar que la partera utiliza digamos, un sistema de creencias en medio del cual realiza la atención del parto, el cuidado del puerperio y la atención del embarazo, ¿sale? Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Si bien al inicio la antropología médica le hizo el juego al paradigma positivista propio de las ciencias biológicas, poco a poco fue contribuyendo a mostrar la construcción cultural de la corporeidad humana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Alguien me podría, no sé, decir si entiende qué es un paradigma positivista? Si entienden esta palabra, para empezar, como teniendo digamos, el bagaje de esto para poder entender lo demás, ¿vale? ¿Alguien? Si no, también digan que no. Yo quiero escucharlas, es que no escucho. Dice Viridiana dice visión positivista sobre alguna práctica. Ajá, ¿quién más? Lilia dice que no le queda claro. Sí. Carolina, a ver, Carolina. Yo paradigma lo entiendo como el modelo, o sea, la palabra paradigma, modelo, algo a seguir, que debe ser así, y en este caso paradigma positivista, pues es un modelo positivo a seguir, ¿no? Que estaba imponiendo, pues yo entendería aquí las ciencias biológicas, como que eso era lo positivo, ese era el modelo positivo a seguir, eso entendería. Muchas gracias, Carolina. Pues muy bien. El paradigma es una palabra que deviene de un autor que se llama Thomas Kuhn, que dice, que explica en su libro, que la ciencia avanza a partir de rupturas. Vamos a entender el paradigma como, como una espiral, ¿sale? Dentro de las ciencias vamos a entender el paradigma como un espiral que se está moviendo, ¿no? Lo que dice Thomas Kuhn es que un paradigma es una visión común dentro de la ciencia, es decir, dentro de la ciencia o dentro de la historia, ¿no? Si en algún momento nos remontamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que en algún momento el paradigma en el que todos nos encontramos o en el que la mayoría de la sociedad se encontraba es que pues se creía ciegamente en el cristianismo y no se cuestionaba la Biblia, ¿no? Ese es un paradigma. Posteriormente, en el avance, digamos, de la historia, este paradigma sobre no cuestionar la religión y no cuestionar el paradigma religioso, etcétera, etcétera, se va rompiendo y comienza el paradigma de la ciencia. Y el paradigma de la ciencia
es el paradigma en el que todo tiene que ser comprobable a partir de un método científico. ¿Sí? Entonces, ese es el paradigma en el que, digamos, se fundan las ciencias biológicas, ya sea la medicina, ya sea la química, la biología, etcétera, 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 y posteriormente todas las ciencias que ahora conocemos, como la psicología, como la antropología, etcétera, ¿no? Y nos ancla a creer que el método científico es el único método en el cual se puede comprobar que un conocimiento es válido y puede ser útil para la sociedad. ¿Sí conocemos el proceso del método científico o hemos escuchado algo de él, compañeras? ¿Sí? Lilia dice que sí. Sí, ahorita tenemos una clase, de hecho. Perfecto. Bueno, entonces Arantxa también nos dice que sí, Amparo también nos dice que sí, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, ¿eh? Bueno, entonces, esto nos coloca en que el origen de la antropología médica, fue un paradigma positivista, es decir, un paradigma que se comprobaba a partir del método científico. La palabra positivista aquí no significa positivo como lo conocemos como lo utilizamos en nuestras conversaciones normales, ¿no? El positivismo es una posición científica que nos dice que el conocimiento debe ser comprobable a partir de un método, ¿vale? Entonces, este slide nos va diciendo, nos va llevando de la mano que la antropología médica nace en este paradigma positivista, pero que poco a poco fue contribuyendo a mostrar que la construcción cultural de la corporeidad humana y la variabilidad cultural de la universalidad del proceso, salud, enfermedad, atención, podía también ser entendido de otras maneras. Es decir, que tanto la salud como la enfermedad como la atención se entienden de acuerdo al contexto cultural en donde nos encontramos, ¿vale? Por otro lado, fue transformando su interés sobre las concepciones compartidas hacia las prácticas en salud y sus ejecutores como expresiones concretas de dichas concepciones. La antropología médica resultó una ciencia armonizadora que ha podido funcionar como interlocutora entre sistemas y modos diversos de entender y conseguir el bienestar humano. Esto, trasladado a la partería tradicional, o en este caso la partería profesional, nos va a llevar a romper paradigmas dentro de la atención del embarazo de acuerdo a la ciencia. ¿Alguien me puede dar un ejemplo pequeño sobre cómo dentro de la partería hay otras formas de atender que no responden necesariamente a la forma de atención de un parto hospitalario? Lilia, muchas gracias. Un parto en casa o con parteras, por ejemplo. Ajá. ¿Cómo sería? Una casa de partería. Ajá. Ajá. La pregunta es cómo esta atención podría ser armónica entre lo que la mujer quiere o lo que se espera de este parto en casa en comparación con un parto hospitalario. O sea, ¿qué cosas utilizarían eventualmente ustedes que en un hospital no se ocupan, pero siguen siendo parte de una forma de atención que responde a un sistema científico? La atención al parto sin violencia podría ser. Violencia obstétrica. Ajá, ¿qué más? Por ejemplo, ¿no? El uso del rebozo. Ajá. Exacto.
ese es, digamos, un ejemplo claro de cómo se armoniza la ciencia o digamos, sí, la ciencia y la cultura o el sistema de creencias o el sistema social de la paciente o de la sociedad en la que estamos brindando esta atención, ¿sale? Perdone, Viridiana Sí, sí, Fernández, ¿nos maestra. puedes, comentar? Bueno, otra sería darle el derecho a que ella decida cómo quiere parir, porque es lo que estamos implementando nosotros, que pues en casa ellas deciden si quieren parir en su cama, en agua, sentaditas, y pues es lo que estamos tratando también nosotros de retomar del parto, ¿no? Más que nada que ella tome sus propias decisiones y no ponerlas como que en un contexto de que yo te atiendo, yo decido cómo te quedas. Más que nada darles esa oportunidad y pues el uso de métodos naturales, que sería pues los tés, algún masaje con alguna crema, algún aceite y variabilidad de posición. Muchísimas gracias, Viridiana. Muchísimas gracias, Lilia. Justo a esto nos estamos remontando, a esto nos vamos a referir cuando hablamos de que la antropología médica nos puede explicar cómo esto funciona en una sociedad y no tiene que ser necesariamente apegado a lo que se ha dicho que es la ciencia, que es la ciencia correcta para parir, ¿no? Que es la medicina o lo que conocemos nosotros como medicina hegemónica, que es otro término que también vamos a estar conversando a lo largo de estas clases. Entonces, Yo la quiero Ajá. aportar algo. Sí, Es que, muchas gracias. ahorita que estaba escuchándolas, bueno, no sé si ya te comentaron que antes de que entrara, no sé si ya te comentaron quiénes son, porque bueno, yo compartí contigo el audio y he comentado contigo que tenemos muchas compañeras que son, bueno, hasta donde me acuerdo, creo que son 3 compañeras que son parteras en la tradición. Y me gustaría, ahorita me estoy acordando, ahorita que estás tú comentando sobre el método científico, pues en realidad muchas de las cosas que la partería en tradición maneja, como por ejemplo eh, el acomodar a los bebés por medio del rebozo, el cambio de las posiciones, el manteado, es más simplemente reconocer cómo está el bebé acomodado para poder dar ellas un tratamiento o un seguimiento, pues finalmente viene también de un método científico, porque si recordamos las partes del método científico, pues todo ahorita ya Lilia nos dijo, Lilia nos comentó que ya llevan una clase, ¿no? Tiene partes, ¿no? Observación, ¿qué más? Ayúdenme. ¿Qué más aparte de la observación? Ajá. Hipótesis, dice Observación, hipótesis, y a prueba, muchas pruebas o a observar muchas veces o con mucha frecuencia lo mismo, a base de la observación, podemos llegar a un conocimiento, a un saber. Entonces, el resumen, bueno, a mí me queda todavía más claro con esta diapositiva, que el papel de la antropología médica en este caso es justamente que los dos métodos que son científicos se puedan comunicar y que se puedan validar el uno al otro, sin solamente darle valor, en este caso, a la biomedicina, como comentábamos la clase pasada. Ya, era todo lo que quería decir. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias. Y claro, o sea, vamos a dar, digamos, validez tanto a un sistema como al otro sistema, y ninguno arriba de otro, sino que en un nivel horizontal.
Y bueno, eso es lo que nos va a ayudar a explicar la antropología médica a partir de dar una mirada diversa, es decir, de poder abrir o expandir nuestro mosaico. Y bueno, aquí en el slide dice, la antropología médica resultó como una ciencia armonizadora. Y en la imagen que ustedes ven, donde hay una florecita, yo la puse porque me parece que nos ayuda a explicar un poco esto, por una ciencia que no niegue otros saberes, ¿no? Y bueno, voy a dar al siguiente. ¿Sí ven el siguiente? Sí, se ve. Ok. La antropología médica ha hecho un esfuerzo por desnaturalizar y cuestionar las concepciones de salud y enfermedad. Ni la salud es un tipo de estado absoluto de bienestar, ni la enfermedad es el resultado directo de un patógeno o de un disturbio fisiológico. Por tanto, la salud es un concepto elástico que debe ser evaluado en un contexto sociocultural. El carácter particular de concebir la salud, la enfermedad y el trayecto que hay entre ellas puede denominarse como proceso de salud-enfermedad. Atención, e incluye el padecer como parte fundamental de ese trayecto. Este es el concepto del que les comentaba desde un principio, que es un concepto que vamos a estar utilizando para poder analizar, para poder dar cuenta del proceso que a nosotros nos atañe, que es el proceso de la atención del parto. ¿Cómo poder verlo cómo poder verlo como un proceso desde el inicio hasta su conclusión o hasta el momento de la atención del parto y la atención del puerperio? ¿Sale? Y bueno, Sol, no sé si la clase pasada pudieron revisar algunos conceptos o solamente fue como para hacer un sondeo de qué es lo que nos está, digamos, trayendo a esta formación de partería profesional. Hicimos el sondeo y también platicamos sobre el concepto, solamente trabajamos sobre el concepto de antropología médica crítica. Y déjame permitirle a Noelia que entre. Ajá. Y justo del proceso salud, enfermedad, atención, sí platicamos, que en este caso está enfocado a justamente la atención del embarazo. En el padecer no nos hemos enfocado y es muy importante. Ok, bueno, ahora que estamos un poquito más, ¿me podrían ayudar encendiendo sus cámaras, por favor? Aranza, muchas gracias. Amparo, muchas gracias. Carolina, también muchas gracias. María de Lourdes. ¿Quién más? ¿Quién más? Viridiana, Maribel. Bueno, las que han encendido sus cámaras. ¿Alguna de ustedes me puede, por favor, decir qué hemos entendido de estos primeros slides de la presentación? ¿Qué es lo que nos ha quedado claro para poder seguir avanzando? ¿O qué es en lo que tenemos dudas? María de Lourdes, creo que estás hablando, pero... Ajá. Ella quiere hablar. A ver, maestra, bueno, yo por lo que voy entendiendo es que las dos ciencias, vamos a decirlo así, deben de ir como que de la mano, no deben ir de la mano para mejorar en mi caso, pues sería para mejorar lo que yo hago, atender partos y no, o sea, no tengo una
una raya, un límite, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, pues precisamente para evitar las muertes maternas. Eso es lo que yo voy entendiendo, maestra. Muchísimas gracias, María de Lourdes. ¿Tú eres Así partera es, tradicional? yo soy partera tradicional. Ok. Muchas gracias, María de Lourdes. ¿Quién más? ¿Quién más nos puede compartir que vamos entendiendo? Aranza. Anímate, Aranza. Ay, ya estaba prendiendo mi micrófono, creo, por accidente. Bueno, así como comenta María de Lourdes, creo que es el conocer qué es lo que vamos a ver en la clase y pues así como hay diferencias entre lo que es la medicina eh, de la ciencia y lo tradicional, pero la verdad estaba un poquito en todo y apenas me senté a poner atención, la verdad, no No te tenía preocupes, mucha está bien, está bien. Solo cualquier duda que tengas, no dudes en levantar tu manita y preguntar, ¿sale? Ok, ¿quién más sigue? A ver, Lili o Carolina. ¿Qué vamos entendiendo hasta ahorita? Bueno, pues a mí me va como quedando claro que la antropología médica es como para unir, para no negar otros saberes dentro de la medicina, ¿no? Dentro de la ciencia de este trinomio que habla, maestra, de salud, de enfermedad, de atención, ¿no? O sea que hay otras maneras de poder atender o llegar a este trinomio, no solamente a través de la ciencia y el método científico como tal, ¿no? Sino no negando saberes pues que ya están aquí, que son ancestrales. Ajá, muchísimas gracias, Carolina Escamilla. Amparo, ¿te gustaría compartir con nosotros? Buen día, maestras. Hola, buenos días, Amparo. Pues de todo lo que ha comentado, me parece que es importante saber que no se niega ninguna de las formas de atención, y que en esto entra pues, la medicina tradicional o la partería tradicional, ¿no? La partería hace uso de estas dos partes, ¿no? Exacto. Y saber que todo lo que estamos realizando siempre va a ser en beneficio de las mujeres que estamos dando atención. Que esta atención pues tendría que ser pues humana, ¿no? Y esto va a permitir, bueno, pues que los beneficios y aparte también la cuestión de saber si aquello que estoy haciendo está bien, de la forma en que las mujeres van a decir, bueno, pues yo no tengo efectos secundarios, creo que me dio una atención, y y bueno, esa parte, ¿no? Entonces, creo que lo que usted comenta y la maestra que comentó la ocasión pasada, me parece importante porque casi por lo regular a la medicina tradicional o a la partería tradicional no se le da esta parte de ciencia, ¿no? Siempre se dice, bueno, son saberes empíricos que no tienen pues mucho que hacer o no tienen una cientificidad, y la realidad es que sí, ¿no? Si no, entonces los beneficios no, o las pruebas no serían esta parte. Entonces, creo que hasta ahí. Muchísimas gracias, Amparo. Abarcaste dos puntos muy importantes que vamos a tomar en la clase, que es que es un poquito también lo que comentaba Sol en cuanto a que existe dentro de la medicina tradicional o de la partería tradicional, o en este caso partería profesional, también todo un tratado del método científico. Existe observación, existe hipótesis, existe comprobación, ¿no? O sea, lo tenemos también, digamos, tanto como en la ciencia médica, también lo tenemos en la partería, ¿no?
o en la medicina tradicional, y eso va a ser un punto bien importante que no necesitamos, que no debemos olvidar, porque nos va a llevar a validar lo que nosotros hacemos en diferentes contextos, ya sea en el contexto de la atención o ya sea frente a otro tipo de atención, en este caso la medicina alopática o la medicina hegemónica, que es otro concepto que vamos a estar trabajando más adelante. Y bueno, a mí me gustaría que en este primer corte de la clase nosotros anotáramos en nuestra libreta 2 cosas que hemos aprendido. La primera es que la antropología médica nos va a ayudar a explicar que tanto la salud como la enfermedad, como la atención o el proceso de la atención del parto tiene una explicación social, una explicación cultural, y dentro de estas explicaciones existe un sistema científico, ¿sale? Eso es lo primero que yo quería como dejar claro, que la antropología médica nos ayuda a armonizar tanto la ciencia, la medicina, nos ayuda a armonizar tanto la ciencia hegemónica o este tipo de conocimientos que se han conocido como los únicos conocimientos científicos, y la otra ciencia que nosotros estamos ahorita trabajando, que estamos intentando construir, ¿no? Ese es el primero. Y lo segundo, que es en lo que vamos a ir avanzando, es en el concepto de proceso, salud, enfermedad, atención. Hay que tener claro esto para poder, digamos, ir clarificando a qué se refiere este concepto. Y bueno, ¿de dónde nace el proceso de salud, enfermedad, atención? El carácter particular de concebir la salud, la enfermedad y el trayecto que hay entre ellas puede denominarse como proceso de salud, enfermedad, atención, e incluye el padecer como parte fundamental de este trayecto. ¿Pero qué es el padecer? El padecer es importante porque lleva a la acción, a la búsqueda de la salud, y es ahí donde nace el proceso. Justo como lo comentábamos, como los que comentaba en la clase, en algunas clases que tuvimos de la generación pasada. En la cultura moderna, los fenómenos de salud y enfermedad constituyen un subproducto de la racionalización y fragmentación de los dominios del saber, lo cual lleva a una pérdida de la totalidad de la experiencia del padecimiento en pos del privilegio de una realidad reificada de la enfermedad. Lo no lineal en el proceso de una mujer embarazada, la experiencia. Es decir, ¿qué se prima dentro del proceso de salud, enfermedad, atención? Se prima la experiencia de cualquier paciente o de cualquier persona que está viviendo por este proceso. ¿Y qué nos lleva, por ejemplo, a buscar una solución una solución a este proceso? Pues es el padecer, ¿no? Una mujer embarazada acude con una partera o con un médico porque en el proceso de su embarazo experimenta diferentes padeceres, y el padecer también conlleva a distintas formas de explicar. No sé si las parteras tradicionales que ahorita nos acompañan en la clase nos podrían decir o compartir si ellas han tenido pacientes que les han comentado que acuden a una sobada, por ejemplo, ¿no? Por cierto padecimiento o cierto dolor
que un médico o una médica tal vez no puede tratar. Sí, sí, maestra, de repente, bueno, conmigo han llegado que ellos dicen que ya se les, así me dicen, es que ya se me encajó del lado derecho Ajá. y no me deja caminar. Ya fui con el médico y me dice que todo está bien. Entonces, pues ahí es donde yo entro con la sobada. Ajá. Y pues Perfecto. afortunadamente salen bien y me dicen, no, ya no me duele, ya no me lastima. Y eso es lo que hago y eso es lo que me han dicho maestro. Perfecto. Bueno, este ejemplo que nos comparte Lourdes va a ser, es muy importante porque nos lleva a la primera, a lo primero que estábamos platicando, ¿no? Cómo una ciencia trata ciertas cosas y cura ciertas cosas y otra ciencia nos ayuda a solucionar, a curar, a sobrellevar otras cosas. Y este ejemplo es muy, muy, muy claro, porque tanto, bueno, en la partería existe eh, este proceso del embarazo que son las sobadas, ¿no? Que algo, por ejemplo, para los ginecólogos, que son los que tratan el proceso de salud del embarazo, pues no hay, ¿no? O sea, un médico no sé si lleve a cabo este tipo de procesos, pero que se solucionan o se llevan, digamos, hacia esta otra ciencia a partir de este otro padecer que la misma mujer o la misma paciente reconoce quién puede curarlo o quién puede ayudar a sobrellevarlo. ¿Vale? Bueno, Soledad. Si quieres que hable Viridiana primero, ya después aportamos. Perfecto. Sí, maestra, aportando un poquito a lo que dijo María de Lourdes, al menos yo, que soy personal de salud ya consolidado desde hace más de 10 años de ejercicio profesional, nunca he estado peleada con lo que son los masajes. Hasta yo misma he recurrido con compañeras parteras, que también he aprendido mucho de ellas. Gracias a ellas, pues también soy partera tradicional y ahorita pues ya partera diplomada. Pues realmente yo sí lo recomiendo a todas mis embarazadas que he tenido en control, porque a veces yo llevo los controles de embarazo. Sí les recomiendo que vayan por lo menos unas 3 veces o un poquito más durante su embarazo. Claro está que viendo que no haya factores de riesgo que puedan involucrar a otras cuestiones, a que se vayan a sobar, o a veces yo misma les hago el masaje, porque como dice María de Lourdes, a veces está encajado, molesta. Entonces más que nada es despejar la zona para que ella también tenga comodidad. Al menos yo no me podía embarazar, recurrí a una de las parteras que me enseñó y ella me dijo, no, es que tienes tu matriz caída, entonces te voy a sobar, pero te vas a quedar acostada y vas a ver que en menos de un mes vas a estar embarazada. Cuando mi compañero médico me dijo que pues mi cervix estaba posterior, pero que estaba bien y que solamente esperara a la ovulación. Y pues realmente yo vi que sí me funcionó el masaje que ella me dio, porque en menos de 15 días ya estaba yo embarazada y después de 10 años que no podía yo tener bebés, porque pues mis hijos se llevan 10 años. Entonces en la manera de pensar yo nunca he estado peleada. De hecho, igual a las pacientes que yo atiendo acá, les digo, vamos a tomar el té o el tecito caliente, el chocolate caliente, lo que les hayan traído, pero cuando ya tengan un poquito más de dilatación, para que nos ayude un poco más. Nunca me he peleado desde ese punto. En algunas cuestiones tal vez sí, porque pues tenemos puntos de vista, pero pues no pelear, solamente pues retomar los puntos tanto de la parte ancestral como de la parte médica y fusionarlo en uno solo. Perfecto, muchísimas gracias por tu comentario, Viridiana. Nos diste bastante para comentar en la clase.
Soledad. Gracias, Viridiana. Pues siguiendo en este mismo ejemplo, me gusta mucho escucharlas porque, bueno, Viridiana en este caso ha hablado de un detalle bien bonito que es justamente poner en práctica estas diapositivas que hemos estado viendo en estos minutos de la clase. Todo el tema con la antropología es como les decía la vez pasada, ¿no? Tratar de entender que vamos a ser como parteras, interlocutoras entre mucha gente, muchas maneras de pensar, muchos modos de atender los padecimientos. Me gusta esta diapositiva de Coral porque justamente introduce algo que es bien importante, la palabra padecer, ¿no? Y padecer nosotros lo relacionamos a veces mucho con el dolor, con la tristeza, con el sentimentalismo, ¿no? Con las emociones. Y eso es justamente lo que la biomedicina no ha aprendido todavía a ver. Cada vez más, por más esfuerzos tal vez de compañeros, de avances en las currículas de las escuelas de medicina, los estudiantes de medicina están teniendo un poquito más de acercamiento a esto. Pero yo se los digo porque he estado adentro, porque constantemente estoy en relación con estudiantes, con internos, con residentes, y es muy difícil aprender a ver el padecer. Y no es tan difícil aprender a verlo, sino realmente darle su valor, ¿no? Como en este caso que nos dan nuestras dos compañeras. Si la mujer que llega a ustedes llega por el dolor en la cadera que alguien más invalidó porque le dijo que estaba bien, que todo estaba bien, que posiblemente nada más era la preocupación de ella, pues sí, pero ella tiene la molestia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella va a buscar? Ella tiene la alternativa de buscar a donde ella encuentre la sanación, la curación, y en este caso ustedes van a hacer pues toda la diferencia con el sistema de salud, ¿no? Porque ustedes van a tener a la mano otros conocimientos que en el caso de la biomedicina hasta el día de hoy no se han integrado adecuadamente y digo, lo que estamos haciendo es el inicio de una transformación, ¿no? De una carrera que poco a poco tiene que suceder. Pero el hecho al día de hoy es que no se nos enseñan estas cosas en la carrera de medicina y por lo tanto, si algo no se identifica como una enfermedad, ¿no? Como en este caso la mujer llega con dolor porque el bebito tiene su cabeza a lo mejor en un lugar en donde a ella le ocasiona el dolor, pues uno lo revisa con el ultrasonido y de algún modo descalifica, ¿no? Sí, todo está bien, te puedo decir, ¿no? Pero la mujer sale con el dolor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ella con ese padecer? Pues ella va a buscar otras formas de atención. De esto estamos hablando en esta clase, ¿no? Como ustedes van a estar insertas en ese sistema de muchas formas de atención que nosotros vamos a buscar. Entonces, gracias por sus aportaciones, porque poco a poco entre todas van quedando claros los conceptos que a veces, y yo se los digo porque Coral aquí es la experta, ella ha manejado durante muchos años los conceptos y yo tengo pocos años de manejarlos, pero así como muchos de nosotras, pues poco a poco vamos entrando a verlos todavía más fuertes, claros los conceptos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quisiera pedir la palabra? No, bueno, muchas gracias Sol por compartir y porque pues creo que es también como comentamos desde el principio, o sea, la ciencia avanza a partir de rupturas. ¿Y qué estamos en este momento haciendo, no? Estamos rompiendo con creencias establecidas de tiempo, de hace mucho tiempo allá, ¿no? O sea, ahora, como dice Soledad, ¿no? Por ejemplo, en los estudiantes de medicina ya conocen otras formas, o sea, acercan a otras maneras de entender, por ejemplo, el padecer, ¿no? De entender a la enfermedad, de entender el padecimiento de una paciente o de un paciente, ¿no? Y esto es algo indispensable para la partería, porque, como decíamos, con el ejemplo que nos dieron las dos compañeras,
la partera, o la partera tanto profesional como tradicional, nos va a apoyar a resolver padecimientos que desde la ciencia médica, la medicina alopática, no son posibles de ver. Y no es porque, o quiero pensar que no es porque no se quieran ver, sino porque no son posibles ver. Es como dice ese dicho, ¿no? O sea, el cerebro no sabe, ¿cómo es? Lo que no se conoce no se ve. Ajá, exacto, lo que no se conoce no se ve y es parte de, ¿no? O sea, una partera con tantísimos años de experiencia viendo mujeres, tratando embarazadas, tratando partos, pues va a ver cosas que tal vez un médico con sus 7 años de carrera y con 1 año de experiencia en alguna comunidad, pues no pueda ver, ¿no? Y es aquí donde vamos a tratar de valorar las experiencias. Y es por eso también lo que decíamos desde un principio, ¿no? En este proceso de salud, enfermedad, atención, se valora la experiencia, tanto la experiencia del que padece como la experiencia del que nos está ayudando a sobrellevar el proceso. Y bueno, también como decía la doctora Soledad, ¿no? O sea, padecer se ha satanizado, se ha visto también de una manera negativa, pero en realidad es lo que nos lleva a iniciar un proceso de búsqueda de atención. Y un proceso de búsqueda de atención que no solamente que no solamente va a ser lineal, ¿no? O sea, sino que tiene varias directrices, que va a tener varias ramitas dentro de ese gran árbol que es la atención, ¿no? Y una de esas ramas puede ser tanto la medicina alopática como la partería. En este caso vamos a estar hablando, cuando yo les estoy hablando específicamente del parto, la atención del parto, y de cualquier, y podemos introducir otro, pero cuando hablo es específicamente, es dirigiéndome específicamente a esto, ¿no? Entonces, vamos a avanzar con las diapositivas, me van diciendo, ¿sale? Desde la antropología médica se ha considerado la perspectiva de los usuarios o pacientes desde diferentes abordajes teóricos metodológicos. Destacamos especialmente al análisis de los trayectos terapéuticos o carrera del enfermo transitado por los usuarios. En este tipo de abordaje se pone el foco en las construcciones del paciente sobre su experiencia y se analizan las estrategias que se adoptan en dichos trayectos. El análisis en las narrativas sobre el padecimiento, así como en los modelos explicativos de los pacientes, ha servido para importantes propósitos terapéuticos. Sirven para entender, para abrir perspectivas y miradas que nos ayuden a brindar una atención digna con la cultura y el padecer. Este es otro concepto que vamos a estar utilizando que se llama carrera del enfermo. Cuando hablamos del parto, sabemos obviamente que no estamos hablando de una enfermedad, porque el parto no es una enfermedad, pero para poder hacer operativos los conceptos, vamos a ponerlo como tal, ¿no? No es porque el parto sea una enfermedad, porque no lo es, sino para poder explicarlo a partir de conceptos y con una mirada epistémica, ¿sale? Y bueno, eso es lo que comentábamos hace ratito, cuando hablábamos sobre a qué nos lleva el padecimiento, y es a la búsqueda de la atención. Y esta búsqueda, este trayecto de la búsqueda de atención se llama carrera del enfermo. Ese es el otro concepto que vamos a tratar de memorizar, ¿sale? Ya tenemos uno que es salud, enfermedad, atención. El segundo va a ser carrera del enfermo y el tercero va a ser el del padecer. Soledad, por favor. La clase pasada ellas me comentaron que habían hecho una encuesta al principio, donde de sus entornos, de los lugares en donde cada una está, para saber qué es lo que pensaban las mujeres sobre las parteras o por qué ellas, como mujeres embarazadas, se acercarían a una partera. Y me gustaría que
que alguna de ellas pudiera compartir qué encontró, porque con estos ejemplos podemos seguir explicando este concepto de carrera del enfermo. ¿Alguien Muchas quiere gracias. participar? Sí. Vamos, Lili. Bueno, cuando hice esta encuesta, a mí me sorprendió mucho porque la mayoría decía mujer de sabiduría, amor, respeto y así. Pero les pregunté, ¿y tú parirías con una partera? No. ¿Por qué? Pues porque es peligroso. Entonces, eso fue lo que yo encontré en estas encuestas. Muchas gracias, Lilia. ¿Alguien más? Anímense. Arantxa. Sí, yo también encontré lo mismo que Lilia, que decían que eran muy sabias y que eran personas mayores, pero que igual no se expondrían a estar con una. O tal vez de las 3 personas que encuestamos, me parece, una sí lo haría y las otras 2 no. Muchas gracias. Ahora va la pregunta de regreso, de rebote. ¿Ustedes se atenderían con una partera? ¿Y por qué? Sí me atendería con una partera. ¿Quién más? Carolina dice que sí. Yo también. Lilia. Perfecto. ¿Alguien? Maribel. A ver, Maribel, dices que sí. Nos gustaría que alguna de ustedes nos dijera por qué. ¿Cuál es la razón por la que ustedes se atenderían con una partera? Ya sea profesional o tradicional. Por la calidez, por la atención y porque no me, ¿cómo le explico? No me niegan mi derecho a como yo quiera parir. Sí, maestra, por eso. Muchas gracias. ¿Quién más? Yo creo que también sí estaría con una partera porque igual el proceso que te dan y la confianza que te dan es muy grata, es muy amorosa y te dan la opción de elegir cómo quieres estar. O sea, ya simplemente te hacen estar cómoda. Carolina Escamilla también nos quiere comentar. Sí, yo también diría que sí, porque la atención va a estar centrada en mí. O sea, la partera me va a estar acompañando, pero no va a ser ella la protagonista, sino yo, que creo que es lo que no pasa con un ginecobstetra. Ok. Muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, Maribel, porque ahora que la forma de entender más calidad y se transitan no como enfermedad. A ver, vamos a leerlo. La forma de atender es más cálida y Te tratarían te tratan con amor, con amor y respeto. Lilia. ¿Levantaste la mano, Lilia, o ya habías hablado, verdad? Yo me atendería con una partera porque las parteras me dirían realmente lo que está pasando en mi cuerpo y no me mentirían para llevarme al límite. Ok. Bueno, pues todas estas respuestas que ustedes nos han dado nos ayudan a ver lo positivo que sería la atención con una partera. Hemos comentado que hay calidad, que hay calidez, que hay escucha por parte de la partera, que hay apoyo, que hay acompañamiento, que no hay protagonismo y varias cosas que cada una de ustedes ha compartido, ¿no? Y bueno. A mí me gustaría cerrar esta aportación diciendo que en la diapositiva habla sobre la construcción social, ¿no? A ver, hablaste de la construcción social aquí, ¿verdad?
Sí. Ok. Bueno, esto justamente que ustedes acaban de decir, que es una mujer de sabiduría, que son personas que pueden centrarse en la atención de la mujer y que pueden brindar una confianza, un tratamiento confiable, que se les puede creer a ellas. Todas estas ideas hacen lo que se llama una construcción social que ustedes tienen sobre la partería. Ustedes son unas mujeres, ¿no? Entonces, ahora de lo que se trata la clase es de saber que cada mujer que ustedes van a atender tiene una construcción social, una idea de la atención, del nacimiento, del embarazo, el parto, del puerperio, diferente. Puede ser que esa mujer a lo mejor a raíz de sus experiencias de vida, sus experiencias que han transmitido su mamá, su abuela, sus hermanas, sus tías, ha desarrollado otras ideas acerca de la partería, ¿no? Por ejemplo, volviendo al comentario de Lilia, son muchas cosas buenas, pero a la hora que le pregunto si se va a atender con una partera, dice no, porque a lo mejor no es seguro, ¿no? Y entonces aquí volvemos a esto, o sea, nosotras también como personal importante en la vida de esa mujer embarazada, vamos a tener o a desarrollar ese respeto hacia lo que ella quiere hacer, cuál es el caminito que ella va a trazar. Porque si se acercó con ustedes es precisamente porque la confianza la está llevando a ustedes para que ustedes sean su aliada en ese camino que ella quiere trazar, en esta carrera del enfermo, volviendo otra vez al término que estamos aprendiendo ahorita, ¿no? Entonces ustedes pueden ser la persona que camine con ella de la mano para defender todo lo que ella quiere, ¿no? Que si primero fue con ustedes, ahora después vamos a ir a un temazcal, después a lo mejor vamos a ir a que nos hagan un ultrasonido, después a lo mejor vamos a ir con el ginecólogo para que vea cómo está la placenta, y después en el final, ¿cómo vamos a resolver el parto? Ah, no, pues va a ser un parto en casa. Ah, bueno, a mí me ha tocado ver casos con el equipo en el que yo trabajo, en el que solamente conocemos a las mujeres, las últimas, consultas médicas, ¿no? Porque llegan a valorar que todo esté bien y finalmente ellas se sueltan con su parto en casa acompañadas únicamente de su partera o en su comunidad, ¿no? Entonces, es un poquito, a lo mejor quería yo decir esto antes de que avanzáramos para que tal vez ayude en sus propias concepciones de lo que han vivido hasta ahorita por ejemplo, de la encuesta que han realizado, de las pacientes que han conocido, las que ya han atendido pacientes, o simplemente de las mujeres que conocen, pues empezar un poco a entender que cada una de las mujeres embarazadas puede tener en su cabeza una idea diferente y por lo mismo plantear una carrera del enfermo diferente. Gracias, Cora. Muchas gracias, Sol. Y bueno, esta experiencia es esto que nos comparte Sol sobre las pacientes que han atendido y que seguramente también cada una de ustedes tiene experiencias relacionadas con esto, con trayectorias de la mujer embarazada hacia la atención o se han llegado en algún punto hacia a sus manos para atenderse, ¿no? Y yo creo que el hecho de que lleguen a atenderse con una partera ya es algo que cambia el trayecto de toda la historia de la mujer embarazada, ¿no? Porque es apostarle a algo que ha sido... ¿Sol? Ok. Es apostarle a algo que ha sido, pues, tergiversado a lo largo de la historia. Y aquí quiero comentar un dato que no debemos perder de vista y les voy a compartir un video. Les voy a compartir un video que nos va a clarificar para que usted sea como una pequeña tarea. Ahorita se los comparto porque está un poco, bueno, se los comparto más adelante. Y es de dónde nace esta negativa hacia la atención de las parteras. Cuando hace, no sé, 2 o 3 generaciones, nuestras abuelas acudían con parteras, ¿no? O sea,
por ejemplo, no sé, yo tengo 28 años, ¿no? Mi abuela se atendió con parteras, mis dos abuelitas se atendieron con parteras y una de ellas pudo incluso atender como si un embarazo, ¿no? Entonces, no sé, hay dos generaciones en las que la visión sobre la atención del embarazo ha cambiado históricamente. Y sí, entiendo mucho de las respuestas que les han dado, por ejemplo, en su encuesta, ¿no? De que sí, la partera es todo esto bonito, es todo esto cálido y que son personas con mucha sabiduría, pero yo no me atendería, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? Pues viene de toda una política de salud implementada por el Estado, donde se desvalidaba la medicina que no correspondía a la medicina del método científico, del paradigma que primaba en ese momento, ¿no? Que era el paradigma científico. En la época de esta imposición científica, se desvalidaron muchísimos conocimientos de lenguas, por ejemplo, las lenguas indígenas, ¿no? Que nosotros escuchamos a veces como dialectos, que en realidad no son dialectos, son lenguas, pero que en ese tiempo la política, al momento de desvalidar todo lo que no venía de eso, de lo que nos imponía, digamos, la visión eurocentrista, pues no contaba, ¿no? En este caso hablamos de medicina tradicional, de médicos mayas, de parteras tradicionales, que por años y años y generaciones habían atendido. Y de repente, por política del Estado, dicen, no, ahora ya nadie se va a atender con parteras y ya nadie se va a atender con médicos tradicionales porque eso es algo que no va de acuerdo a nuestra idea del progreso al que queremos someter al país, ¿no? O sea, esta idea del progreso, esta idea política del progreso en México hizo que se negaran estos conocimientos, hizo que se desvalidaran estos conocimientos cuando habían operado durante años. Entonces, esta respuesta que ahora dan las mujeres sobre no me atendería con una partera, o no me atendería de esta manera, o no iría a una sobada, o no me tomaría el té, etcétera, etcétera, son respuestas que sí te vienen de una decisión personal, pero que está influenciada por una política generacional del pasado. Entonces, vamos a tratar de entender y de comprender cómo este paradigma científico en el que se encontraba el país en ese momento, construyó esta idea sobre lo que no entra dentro de la medicina alopática o lo que no entra dentro de la idea del progreso. ¿Alguien conoce o había escuchado sobre esta política del progreso? ¿O alguien recuerda a Lázaro Cárdenas del Río, en los 40, la época del indigenismo? Bueno, no, Aranza nos dice que no. Esto ya es parte un poquito de la historia, pero que es necesario tratarla, porque de ahí vamos a entender el por qué existe esta idea que romantiza la partera, pero que les valida de todo conocimiento. ¿Vale? Y que también lo vamos a encontrar nosotros plasmado en el marco legal de la partería de nuestro país. O sea, hubo un momento en que las parteras iban a atender, sí, pero tenían que tener supervisión médica. Cuando anteriormente el sistema de salud sabía que operaban, ¿no? Pero bueno, les digo que les voy a compartir este video.
a ver, un segundo. En este video nos cuentan la historia de la partería, nos la cuenta una doctora de un centro de investigaciones, también antropóloga médica, se llama Graciela Freyermuth, y nos va a explicar por qué la partería es un conocimiento negado en este momento de la historia. ¿Cómo llegó a ser un conocimiento negado y por qué anteriormente la mujer no buscaba a un médico para atender el parto porque se consideraba que el parto y que el embarazo no era una enfermedad? ¿En qué momento se empezó a entender que el parto era una enfermedad? ¿En qué momento se empezó a entender que el padecer dentro de este proceso era algo que tenía que ser curado con medicinas o que el parto tenía que ser solamente hospitalario? ¿Sale? A ver. Ya lo estoy buscando para que lo puedan ver ustedes en un momento que tengan y vamos a comentarlo la siguiente clase. A ver, ajá. Y bueno, hasta ahorita, ¿qué les ha parecido esto? Vamos a acordarnos que estamos rompiendo conocimiento, estamos construyendo a partir de hacer rupturas. Es decir, no pasa nada si al principio no nos sentimos cómodos o cómodas con lo que estamos escuchando. Va a ser algo que es parte de nuestro proceso. El escuchar cosas nuevas, el saber que, lo que dice la señora sobre que no se atendería no es algo solamente que lo dice ella, sino que lo dicen muchas. ¿Por qué? Porque es un pensamiento colectivo que deviene de la historia y que nos da a nosotras, como parteras o como estudiantes de partería, la herramienta necesaria para explicar el por qué ahora la partería tradicional, la partería profesional, tiene esta mirada de los otros o de las otras. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el slide dice, la antropología médica sirve para entender, para abrir perspectivas y miradas que nos ayuden a brindar una atención digna con la cultura y el padecer. Yo tengo una pequeña experiencia que voy a compartir antes de salir de la clase. Hace 6 años, me acuerdo, estuve trabajando en una investigación en Chiapas, en la población de San Cristóbal, bueno, en el lugar de San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, donde hay comunidad Tzotzil y Celtal, y estuve en San Juan Chamula. En ese hospital llegaban muchas embarazadas, muchas embarazadas. Y a mí me tocó hacer observaciones en la sala de exploración. Entonces yo estaba junto con un ginecólogo, con una enfermera y el pasante, ¿no? Y ahí estaba yo de metiche, como las antropólogas sabemos hacer. Y entonces, pues yo observaba que las mujeres, al llegar a su revisión, traían un listoncito rojo en la panza. O sea, un listón amarrado alrededor de toda su panza, y que al momento de la revisión ellas lo escondían debajo de sus ropas, ¿no? Pero había momentos y yo no sabía por qué lo escondían. Yo decía, seguro porque no sé, quieren cuidarlo, etcétera, etcétera. Y yo veía que muchas lo traían así y lo escondían, ¿no? Y posteriormente me di cuenta el por qué lo escondían. Y es que cuando llegaban ya a atender su parto, o sea, que ya llegaban a parir al hospital, ¿qué hacía el médico o la médica que las atendía? Pues agarraba una tijera y sin preguntarles ni decirles agua viene, les cortaba ese listón rojo. Y nunca les preguntaba qué era, para qué servía, en qué las ayudaba, cómo las
hacía sentir. Y yo entonces me preguntaba sobre la dignidad con la que se atiende a una paciente, ¿no? Y con la mirada con la que se atiende a una paciente. Y empezaba como a analizar que sí es cierto, o sea, dentro de la medicina alopática, a la paciente se le ve como un cuerpo, se le ve como un sujeto, digamos, desvalorizado de todo su alrededor, de todo su contexto, o sea, como desligado, perdón, de todo su contexto. ¿Y qué pasaba con estas mujeres? Pues pasaba que ese listoncito rojo era una forma de protección a su bebé sobre al lugar en donde iban a ir y las hacía sentir protegidas, las hacía sentir cuidadas en un contexto ajeno al de ellas y les ayudaba a sentirse de esta manera. Pero al llegar al hospital, pues los médicos simplemente, o médicas o el pasante, etcétera, incluso el trash, le cortaba el listoncito. Y entonces yo decía, ¿y ahora cómo se ha de sentir esa mujer? O sea, ¿qué eso que cuidó durante 9 meses en su panza, que lo cortaran de tajo, sin preguntarle, ¿no? Entonces, eso, en comparación con la atención, o lo que se esperaría de la atención de la partería profesional y la partería tradicional, sería una mirada distinta, una forma distinta de ver a la paciente, una forma distinta de ver a la mujer embarazada, donde validamos que ese listoncito rojo tiene muchísimo sentido para ella, tiene muchísimo sentido para su embarazo y tiene mucho sentido para el proceso de atención al que está acudiendo. ¿Vale? Entonces, ese va a ser un ejemplo que yo les quería compartir sobre el por qué es importante generar estas distintas miradas sobre la atención, porque es importante generar estas distintas perspectivas sobre el padecer y sobre la búsqueda de sobre la búsqueda o el trayecto sobre la búsqueda la búsqueda de la solución de la enfermedad, sobre la carrera del enfermo o la trayectoria, que en este caso vamos a denominar la trayectoria de la mujer embarazada. ¿Sí? Y bueno, voy a terminar esta presentación con el siguiente slide. Entonces, la antropología, las aplicaciones de la antropología médica, ¿hacia qué son? Pues son a investigaciones encaminadas a la mejora o la creación del programa de programas de salud. Esto visto desde la salud pública, ¿no? Atención, promoción y prevención. A investigaciones sobre sistemas médicos y curativos, a los modelos médicos, el modelo médico hegemónico, alternativo, subordinado y la autoatención, a investigaciones sobre medicina natural y tradicional, a estudios de adherencia terapéutica, a intervenciones de salud comunitarias en entornos culturales. Es decir, la antropología médica es una ciencia que se dedica a investigar. ¿Y qué deviene de estas investigaciones? Pues devienen políticas, se espera que devengan políticas de salud, se espera investigaciones que nos ayuden a explicar los sistemas o los diversos sistemas médicos, que nos ayuden a validar los otros sistemas médicos, que nos ayuden a entender la medicina tradicional, la medicina natural, la partería tradicional, la partería profesional, etcétera, ¿no? Y gracias. Hasta aquí vamos a trabajar los siguientes 15 minutos. Bueno, yo les envié ayer todavía nos da tiempo, otros 25 minutos. Okay. Ayer les envié unas lecturas, les comentaba, como les comenté desde la primera clase, que nuestro afán de enviar lecturas no es saturarlas de información,
sino simplemente tener un texto en el cual nosotras podamos compartirles y que ustedes en obviamente si es posible para ustedes también leerlo antes de clase, sería lo ideal porque podríamos aprovechar mucho más con sus participaciones, la clase sería también más fluida, se le sacaría más provecho también a los conceptos que vienen aquí en los artículos. Y bueno, los artículos generalmente están basados en investigaciones de la antropología médica crítica, y en este caso pues son artículos que se escogieron para poder explicar un poco este término de la trayectoria o la carrera del enfermo, ¿no? O la trayectoria del enfermo. En este caso, bueno, la pregunta generadora es, ¿qué hacen las mujeres para atender el embarazo, parto y puerperio? Bueno, los autores que yo les mandé, pues fue Ángeles y Aro, ¿no? Y estos dos autores trabajan este concepto que es muy importante para nosotros entenderlo ahorita, que es trayectoria de atención o carrera del enfermo, también en otra forma de decirlo. O sea, ¿qué van a ser estas actividades que la mujer embarazada va a buscar para atenderse durante su embarazo? Y como decíamos ahorita, cada una de las mujeres que nosotras vamos a atender, pues va a tener en su concepción de embarazo, parto y puerperio ideas completamente diferentes. Y en cada uno de los ambientes en los que ustedes se desarrollan o están ahorita actuando o van a actuar o ya han actuado como algunas de ustedes, pues no me dejarán mentir que cada mujer es un caso diferente, cada mujer es una idea diferente. Entonces, esta autora lo que dice es que, bueno, ponerle nombre a esto que hacen las mujeres para buscar su atención sería llamarle trayectoria reproductiva, en este caso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace una mujer de primera instancia cuando se sabe embarazada? O incluso a veces la carrera de la atención del enfermo o la carrera de la atención o la trayectoria reproductiva, en este caso, empezaría mucho antes de saberse embarazada. Muchas de ustedes han comentado, incluso nuestra compañera ahorita nos compartió, pues que ella se acercó pues porque tenía dificultades en la concepción, se acercó a una partera, ¿no? Entonces, este inicio del embarazo, o incluso antes cuando se está conceptualizando pues en la cabeza de la mujer que quiere estar embarazada, desde ese momento ya empieza su trayectoria reproductiva. ¿A quién va a buscar? Bueno, en este caso buscó ella una partera, algunas mujeres buscan otras opciones, ¿no? Y esto es lo que en este artículo, tratando otros temas, queremos tratar de entender, ¿no? En este caso, ¿cómo observar el género en las experiencias reproductivas de las mujeres? ¿Cómo indagar sobre el impacto de las desigualdades sociales y económicas? Aquí les decía yo, cada trayectoria reproductiva, o sea, cada historia de cada mujer que ustedes conozcan o vayan atendiendo, va a estar impactada indirecta o directamente por dónde vive, quién es esa mujer, cuál ha sido incluso su escolaridad, ¿no? Por el hecho de ser mujer en el ambiente en el que se desarrolla ella, cuál ha sido el papel de las desigualdades de género que ustedes saben que están presentes en nuestra sociedad de alguna manera franca o incluso velada, ¿no? Yo les comentaba el otro día en mi propia experiencia, cuando yo me acerqué a la partería también fue a través de mis propios embarazos y aquí había, mi trayectoria del enfermo me llevó a ver también la atención de un ginecólogo. En este caso, la atención de un ginecólogo también se buscó porque de alguna manera por ser mujer en mi ambiente también se me invalidaba un poco para poder tomar yo sola la decisión, ¿no? Y así muchas mujeres que ustedes van a conocer o que van a tratar,
pues se van a dar cuenta que cada una, dependiendo de en dónde esté o cómo se concibe a las mujeres o cómo se les trate a las mujeres, van a tener mayor o menor voz, ¿no? Por ejemplo, las que han tenido la oportunidad de tratar en las comunidades a sus pacientes, a sus mujeres, se van a dar cuenta que muchas de las decisiones, inclusive está el caso, pues, sabemos, pues, de los casos de las complicaciones en algunas comunidades que son alejadas, en donde las mujeres ya se sabe que se tienen que referir a un segundo, a un tercer nivel, para que se les pueda atender una complicación grave durante el embarazo y no pueden salir de su comunidad porque no tienen el permiso del marido, porque no tienen el permiso de la comunidad, porque no hay dinero para la ambulancia, ¿no? Aquí ya estoy hablando de otros términos que son, pues, los eslabones de la muerte materna, ¿no? Todos estos pequeños sucesos que se van como uniendo y que todos hacen como una conspiración para que esa mujer no pueda tener una buena atención finalmente, ¿no? ¿Puedes pasarme la siguiente, Coral, por favor? Gracias. Ok, entonces le llamamos trayectoria reproductiva a una secuencia ordenada cronológicamente de los eventos reproductivos y de atención de la vida de las mujeres, ¿no? Subrayando algunas de las transiciones referidas al proceso que lleva en la adultez, como el inicio de la vida sexual, conyugal y procreativa, ¿no? Y aquí también quiero poner énfasis en que la clase pasada, de varias de ustedes, escuché sus testimonios y también con mucho respeto los retomo, para saber que la mujer no solamente se acerca a la partería de una manera hacia la concepción o hacia el embarazo, sino muchas veces se acerca a la partería en el momento en el que se sabe embarazada y ella ella decide, pues, por una decisión propia sobre su cuerpo, suspender ese embarazo. Entonces, va a haber muchos momentos muchos momentos de esa trayectoria reproductiva de la mujer en las que ustedes como parteras, nosotros como parteras, vamos a estar alrededor de esa mujer apoyando. Y cada trayectoria reproductiva de las mujeres, cada una en diversos grupos, como les decía yo ahorita, entre nosotras mismas nos podemos ayudar porque tenemos una diversidad geográfica, afortunadamente, en este grupo, y podemos saber que lo que la compañera de Guadalajara vive no es lo mismo que la compañera de Guerrero vive, que la compañera de Oaxaca vive, que la compañera de la Ciudad de México, del Estado de México, y asimismo medios rurales y urbanos. Se observan diferencias, se observan similitudes, e incluso, bueno, aquí remarcamos las diferencias en el uso de los anticonceptivos. ¿Puedes pasar la siguiente, Coral, por favor? Ok. Como conclusiones de este artículo en particular, no sé si alguna de ustedes tuvo oportunidad de leerlo, pero no habla precisamente de embarazo, parto y puerperio, pero sí habla de otro tipo de carreras del enfermo o de historias de cómo los pacientes resuelven sus enfermedades o sus padecimientos en este caso, ¿no? Entonces, lo que concluye en este caso, Ángeles, es que la desigualdad sigue permeando en las trayectorias reproductivas y de atención de las mujeres mexicanas. Y que la pobreza, el rezago económico, tanto la limitación de programas gubernamentales, la escasez de unidades médicas en zonas marginadas, la mala organización de las instituciones de salud, la incapacidad técnica de los propios prestadores de los servicios de salud, pues son situaciones que van marcando las trayectorias reproductivas de las mujeres. Como les ponía ahorita el caso, ¿no? No es lo mismo tener el mejor escenario en donde ante cualquier emergencia real se pudiera acudir pronto a un hospital, ¿no? Al hospital me estoy refiriendo a emergencias reales como hemorragias obstétricas, en otras clases han hablado posiblemente de la preeclampsia, la eclampsia, que son causas de muerte materna. Entonces, no es lo mismo tener el acceso geográfico o el acceso económico o incluso el acceso social, como el ejemplo que les ponía ahorita, ¿no? A veces la mujer no sale porque el marido no da permiso que salga de la comunidad.
Entonces, ¿qué podemos hacer ante esa situación? Son también situaciones en las que en la vida real nos enfrentamos, ¿no? Tanto ustedes como parteras, como el sistema de salud. El sistema de salud dentro de la biomedicina, me refiero. Situaciones de poder frente al género, volviendo a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la posición de esas mujeres que estamos atendiendo? Si ellas tienen una voz propia, si nosotras vamos a ser como parteras las interlocutoras para que ellas puedan tener esa voz propia. Estas situaciones se traducen en complicaciones obstétricas que producen muerte y discapacidad de mujeres. Y en este caso, la muerte materna, pues es una desgracia para la comunidad, porque pues obviamente si muere la mujer, posiblemente también deje huérfanos a los niños, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Por favor, Coral. Ajá. Voy a hablar nada más de la anterior, esa. Ajá. Para que ya te puedas ir, Coral, porque Coral tiene que retirarse a las 9:15 porque trabaja. Entonces, nada más voy a leer esta última diapositiva y ya me quedo comentando con ustedes. ¿Cuál, manita? ¿Esta o la otra? La anterior. ¿Esta? ¿Esta? La de ajá. Bueno, otra de las lecturas que compartimos con ustedes es la de un autor que se llama Aro. Él habla de algo bien importante que es sobre los cuidados legos o cuidados profanos o la atención no profesional de salud. Este tema es un tema que todos conocemos, seamos o no seamos, incluso no siendo nada relacionado a la salud, porque es el primer punto en donde se atiende un padecimiento de cualquier tipo. Un padecimiento siendo que se mantenga el modo, pues, de solucionar. Bueno, él habla sobre los él habla que han sido negados por los sistemas convencionales de salud los cuidados legos o cuidados profanos de la salud y que se les subestima, se les descalifica, se les excluye, se les condena, que es lo que hablamos ahorita en la clase, ¿no? O sea, todos sabemos, cambiando un poco el tema o cambiando un poco el enfoque de embarazo, parto y puerperio, todos sabemos que en algún momento nos hemos hecho alguna curación de espanto, nos hemos hecho alguna limpia, nos hemos hecho alguna limpia con el huevo, ¿no? Que es lo que prácticamente todos conocemos en todos los lugares, ¿no? Porque dudo mucho que alguna de nosotras no lo haya hecho, ¿no? O que cuando le duele el estómago lo primero que haga es que su mamá le prepare un té o que le sobe de empacho, ¿no? En mi casa, mi madre, la verdad, ha sido mi aliada en esto y ella, pues cada que mis hijas estaban pequeñitas con la pancita toda inflamada y que no podían evacuar, vamos a sobarla de empacho, ¿no? O en la noche, no puede dormir la niña, ahí llegaba mamá, ¿no? Vamos a pasarle un huevo, porque pues es que vivió muchas cosas hoy, alguien le hizo ojo, ¿no? Y les estoy contando desde la clase anterior que en mi casa eran un médico, una enfermera, mis padres, ¿no? Entonces, estos cuidados no son negados, son cuidados que todos tenemos y dentro de estos cuidados legos o cuidados profanos se encuentran las primeras atenciones que tenemos hacia una mujer embarazada. Y de lo que se trata este artículo es justamente de darle el poder a esos conocimientos, de no subestimarlos, de no hacerlos inferiores a los conocimientos que nos da la biomedicina, y de, al contrario, darle su valor y a partir de ahí empezar a crear una red para poder ampliar esa trayectoria de atención y finalmente brindar una atención óptima tanto a esa mujer como a ese bebecito, ¿no? Entonces, si te tienes que ir, Coral, adelante, ¿eh? Ya me quedo con ellas los últimos minutos. Sí, manita, lo que pasa es que ya empieza a llegar aquí la gente donde estoy. Sí, oigo. Te escucho ruido. Ajá. Bueno, muchas gracias a todas. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos lunes. Sí.
Te mando, al rato nos comunicamos, te mando un beso. Dale, Gracias. mucho gusto. Les dejé el video para que la puedan extraer, por favor, de la conversación y y para que lo comentemos la siguiente clase. ¿Va? De acuerdo. Bueno, chao, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Ok, bueno, de la presentación, pues, de la presentación les comentaba, prácticamente abarcamos pues todo lo que queríamos comentar. En cuanto a la siguiente clase, igual voy a hacer lo mismo, vamos a poner unas lecturas que sean sencillas de aquí para el día lunes. En días anteriores hemos pedido, no resúmenes, pero sí como un escrito en donde se pueda plasmar a lo mejor en una cuartilla, en media cuartilla, qué fue lo que ustedes entendieron de la clase. En esta ocasión no lo vamos a pedir, vamos a empezar a partir de la siguiente clase. Y sí me gustaría mucho aquí en el chat, en el Classroom, de manera, con mucha confianza, que ustedes se acerquen a nosotros, si están teniendo problemas con los conceptos, si tienen más dudas, si quisieran platicar más en corto con nosotros para poder avanzar, porque en realidad la antropología médica tiene, pues como la antropología, muchos conceptos que son al parecer como muy áridos, ¿no? Pero créanme que todos tienen aplicación en lo que vamos a hacer. Y es como una cadenita, ¿no? Ahorita vamos viendo como las bases y ya posteriormente veremos, pues más adelante avanzaremos con otro tipo de conceptos más específicos para la atención de parto, de embarazo, parto y puerperio. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Adelante, Carolina. Gracias, maestra. No entendí bien lo de los mini ensayos que vienen como PEC. ¿Se van a entregar de la lectura o de la clase? Eso no entendí muy bien, maestra. Ok. Bueno, los mini ensayos, les decía que en este caso para la clase de hoy no vamos a pedir, no vamos a solicitar la tarea, pero para partir de la siguiente clase la solicitaremos y es una cuartilla máximo, puede ser media incluso. Lo que necesitamos es que se aplique el concepto. Por ejemplo, en este caso, basándonos en las lecturas, pudimos aterrizar el concepto de trayectoria de atención reproductiva y salud de enfermedad de atención, ¿no? Ese fueron con los conceptos de esta clase. Para la siguiente clase, dependiendo de los conceptos que tratemos, la tarea será aterrizarlos en una experiencia de la vida de ustedes. Por ejemplo, ahorita en la clase ya salieron un montón y estoy segura que cada una tiene en su cabeza ahorita qué cosa podría poner en la tarea de ahora, ¿no? Puede ser de una paciente, ¿no? Por ejemplo, de estas últimas minutos que estuvimos tratando, yo les comentaba el caso de las mujeres que ante una emergencia obstétrica no pueden tomar ellas mismas una decisión porque están en un entorno que no las favorece, ¿no? Entonces, ustedes sabrán para la siguiente clase, dependiendo del tema, de los conceptos que se estén tratando, cómo aterrizarlos a sus propias vidas, a sus propias experiencias, a sus propias mujeres, tal vez que ya han tratado y las que no han tenido pacientes hasta ahorita o mujeres embarazadas como pacientes, pues tendrán experiencias propias de conocidas, de la comunidad, ¿no? Amigas, familiares. La idea es aterrizar los conceptos a la realidad para que no queden un poco volando, porque les decía, pues como yo tampoco soy antropóloga, yo soy médica y hice una maestría en antropología, entonces cuando yo entré al mundo de ciencias sociales era así como, o sea, todo aquí en la nebulosa, ¿no? Entonces cuesta a veces mucho trabajo aterrizarlo, pero ya una vez aterrizado uno va entendiendo muchas cosas y de eso se trata, como de ir poco a poco pues cambiando esta percepción, ¿no? Desde un inicio yo les decía, muchas de las cosas que se van a tratar aquí ya las saben porque las han estado aplicando. Entonces nada más es como irle poniendo una pequeña etiqueta, se llama así, ¿no? Para que también de algún modo ustedes tengan la herramienta
para poderse defender, para poder defender a sus mujeres, ¿no? Eso es algo bien importante. Gracias, Carolina. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Ok, bueno, miren, yo les había comentado que mi hora de labor, iba a ser hasta el día martes, por las tardes. Sin embargo, yo soy personal eventual en el IMSS, entonces acabo de recibir un contrato igual para seguir por las tardes durante los siguientes 3 meses. Entonces, yo sí les rogaría muchísimo que hiciéramos todas el esfuerzo de trabajar en este horario para poder avanzar. Sería lo más adecuado para que también Coral pudiera estar en todas las sesiones. Y bueno, si es así, las vería el día lunes, igual 7:30, y la próxima semana trabajaríamos lunes, martes y jueves, de 7:30 a 9:30. Bueno, seamos también poco, poco flexibles. Habrá temas que posiblemente se abra la discusión y mientras más avancemos, hay veces que hay más cosas que decir, ¿eh? Entonces, a veces nos tardamos un poquito más, a veces un poquito menos, pero pues más o menos es el horario que pensamos tener. Bueno, entonces, si no hay otro comentario, yo las veo el lunes. Envío las lecturas en el transcurso de la tarde, noche, a más tardar mañana, para que las tengan el fin de semana. Y nos vemos el lunes. Que tengan un muy bonito fin de semana y pues que todo esté bien, cada uno en sus lugares. Muchas gracias, hasta luego.